Buenos días a todos. La verdad que mil gracias por acompañarnos en este primer acto que hacemos en ESADE Madrid, en el nuevo ESADE Madrid, en este entorno un poco más de confianza, en estos diálogos desde el Consejo, que es el ciclo de conversaciones que ponemos en marcha hoy con nuestra primera invitada, con Beatriz Corredor, la cual le agradezco como siempre su generosidad con esta casa, conmigo en personal, pero con ESADE en general. Siempre nos acompaña, siempre nos apoya y con ella vamos a abrir este ciclo de diálogos desde el Consejo. ESADE está de celebración en Madrid con esta nueva sede que hemos abierto hace escasamente 3 meses, el 5º aniversario del Centro de Gobierno Corporativo de ESADE que pusimos en marcha en mitad de una pandemia que no estaba previsto que fuera en ese momento, y lanzamos el Centro de Gobierno Corporativo junto con la creación del Club de Consejeros de ESADE Alumni. Mi querida Silvia también está por aquí, y unos cuantos antiguos alumnos que nos acompañáis hoy también. Fruto de un trabajo que había empezado 10 años antes con el lanzamiento del primer programa para consejeros de ESADE en colaboración con PwC. Llevamos ya 15 ediciones de ese programa, y hacerlo con gente como Beatriz Corredor, que preside una compañía que, como todos seguimos, muy reconocida en el ámbito del buen gobierno corporativo. Pues me vais a permitir que empiece presentando a nuestra invitada. Beatriz Corredor es presidenta de Redella desde febrero del año 2020, un poquito antes de la pandemia. 5 años también, como vosotros. Pues celebramos también los 5 años de Beatriz. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, ingresando 2 años después por oposición en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Ha cursado otros estudios superiores, como el programa de alta dirección de empresas PADE y el de mujeres en consejos de administración. En otro sitio. Da igual. En un buen sitio, que es el IES. En su trayectoria pública, entre otros cargos y funciones, ha sido ministra de Vivienda, secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, presidenta del Consejo de Administración de la entidad pública empresarial del suelo SEPES, concejal en el Ayuntamiento de Madrid, consejera de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo y diputada en el Congreso de los Diputados. Actualmente es asimismo vicepresidenta del Patronato del Museo Reina Sofía, miembro del Consejo Académico de la Norman Foster Institute, de la Junta Directiva de Closing Gap y de la Women Climate Leaders Network, iniciativa impulsada por el Banco Europeo de Inversiones, y forma además parte de numerosos consejos asesores, muy vinculada a la causa del liderazgo femenino, de la mujer, de la diversidad de género. Pertenece a los consejos asesores de Women in a Legal World, Women Action Sustainability, Women SEO, donde tengo el honor de coincidir con ella, y Forbes Women. En el ámbito académico, pues también destacar su experiencia como profesora asociada del máster de acceso a la abogacía de la Universidad de Nebrija, del máster en Real Estate Development de la Escuela de Arquitectura y Diseño del IEN University, y ha recibido numerosos reconocimientos, entre otros la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden de España de Carlos III, el premio Forinvest a su trayectoria profesional o el premio Alumni de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. La verdad que una trayectoria en lo público y en lo privado, con un claro perfil, ¿no?, de apoyo a la mujer, donde siempre te hemos encontrado cuando te hemos pedido participar en ESADE, en cualquiera de las iniciativas que también nosotros promovemos, y con un pie también en el mundo académico, lo cual, pues desde una institución como la nuestra, también es de agradecer. Dejarme, una vez presentada Beatriz, también poner un poquito en contexto Redella desde el punto de vista de gobierno corporativo. Lo he dicho al principio, creo que es una compañía en la que siempre nos encontramos en los reconocimientos internacionales y nacionales desde hace mucho tiempo, una trayectoria que ha ido y que además algunos de nosotros, en particular, yo he tenido la oportunidad de seguir muy de cerca, y me he sentido siempre muy cerca de esta compañía. Y desde hace muchísimos años pues muy reconocida, ¿no? No me voy a extender a todo lo que podría, pero sí mencionar algunos datos, algunos hechos, yo creo que relevante, ¿no? Redella, yo creo que siempre os he oído
desde que eres presidenta, pero incluso antes también, que siempre os habéis marcado ir siempre un paso más allá de lo estrictamente regulatorio, de cumplimiento. Vuestra confianza en lo que aporta la gobernanza os ha ido siempre a plantearos ir un paso más allá y consideraros, pues, intentar codearos con los mejores, ¿no? Últimamente habéis recibido 2 reconocimientos de AENOR, la certificación G++, que es la máxima calificación del nuevo índice que ha creado AENOR de Gobierno Corporativo, y además habéis recibido la certificación por vuestro canal ético, por AENOR. Es la primera empresa que se certifica en este aspecto. Además, en materia de sostenibilidad, habéis recientemente vuelto a entrar en el Dow Jones Sustainability Index Europe y situándose entre las mejores compañías más sostenibles en la calificación europea mundial. Además, en el Sustainability Year 2025 se os reconoce como una de las empresas más sostenibles del mundo y os sitúa en el 5% top del ranking mundial y una de las mejores del sector eléctrico. Y finalmente, Quilep os ha distinguido como la 4ª empresa española más igualitaria y una de las 100 mejores del mundo, por mostrar o por poner algunos ejemplos de este compromiso y este reconocimiento a vuestro modelo de gobernanza. Y quizá, pues, la primera pregunta, más de contexto, Beatriz, es ¿cuáles son las características de este modelo tan reconocido, tan premiado, tan sostenido en el tiempo que habéis desarrollado en Redella desde el punto de vista de gobierno corporativo? ¿Me permites que dé las gracias primero a vosotros, a ti en concreto, a SADE y a todos los que tenéis la generosidad de estar aquí hoy acompañándonos? Y gracias por no sabía que era la primera. La primera, Si lo llego a sí. saber, no vengo. No, Y yo no me hagas eso. No me hagas patada. La sede está quedando estupenda, hemos tomado alguna nota porque estamos reformando también la nuestra. Y permíteme que, aparte de saludar a todos, salude a gente a la que hace mucho que no veo. Ayer hasta las 8 de la tarde estuvimos con el consejo, tengo aquí unos cuantos consejeros y especialmente a Mamen, al secretario del consejo, al vicesecretario del consejo, que son bastante la razón de lo que esté pasando, lo que tú has dicho, que sea una empresa muy reconocida. Y el problema es que tenemos la costumbre de complicarnos siempre la vida, anticipándonos, no diría la legislación, sino las recomendaciones. Y yo creo que está en el ADN de la compañía porque fue el primer TSO del mundo. El TSO, que es el Transmission System Operator, es una manera de gestionar el sistema eléctrico de un país. Se inventó en España hace 40 años, aquí estamos cumpliendo 40, no 400, pero sí 40, este año 25, y como primer TSO de España tuvo que inventar un modelo que después se ha replicado en 22 de los 27 países de la Unión Europea, modelo que se basa en algo que me es muy propio y que tiene, yo creo que es el hilo conductor de la trayectoria esta, que alguien probablemente muy crítico diría que ha sido un poco volátil o inestable. Yo diría que es una trayectoria unida por una vocación de servicio, que es lo que caracteriza a Red Eléctrica, ante la Red Eléctrica Corporación y también a Redella. La vocación de servicio, ese es el hilo conductor de mi trayectoria y me siento por eso muy identificada con la compañía. Ser el primer TSO del mundo, que quiere decir que opera y gestiona el sistema eléctrico en una sola empresa, hace que haya habido que pensar desde el principio en cómo gestionar y cómo desarrollar esta función pública de la forma más eficiente posible, ¿no? Sobre todo desde que el año 99 empezamos a cotizar en bolsa. Esto también tiene que ver con las prácticas de gobernanza, por hacer así una visión muy rápida, desde la existencia de un consejo de administración donde, a pesar de que la parte pública tiene un 20% de capital, tiene 3 consejeros que son dominicales y el resto son consejeros independientes, de 12 miembros. Aquí le saludo a Mercedes, que es consejera dominical, o a Antonio, que es consejero independiente. De 12 miembros hay 7 consejeros independientes, 3 dominicales, y luego está el consejero delegado, yo misma, y el secretario del consejo, que no es consejero. Tenemos 3 comisiones, y aquí está Mame Gómez de la Barrera, que fue la persona que puso en marcha la Comisión de Sostenibilidad, cuando todavía a día de hoy sigue sin ser obligatoria. Las 3 comisiones, nombramientos y retribuciones, sostenibilidad y auditoría, están presididas por independientes. Tenemos además consejero independiente coordinador, que también fue Mame Gómez de la Barrera desde 2013, a pesar de que desde 2016, aprobado por la Junta en 2015, se separaron las funciones de presidente y consejero delegado y por tanto se optó por una de las recomendaciones de buena gobernanza. Y esto, aparte de que luego hablaremos de cuál es el modelo de gestión del Consejo de Administración de la compañía hacia afuera y de la compañía hacia adentro. Por tanto, yo creo que, y bueno, y todo lo que comentas, ¿no? de tomar decisiones para incorporar
a la Junta General cuestiones que todavía siguen sin ser obligatorias y que nosotros llevamos. Para empezar, el informe anual de retribución del Consejo, el informe de remuneraciones de los consejeros, por cierto, también premiado, o desde hace 21 años el informe corporativo de sostenibilidad. Tú lo has citado, somos una compañía que de los años 90 se comprometió con las buenas prácticas de inclusión y de igualdad, ya desde los años 90, con medidas hacia el interior de la compañía que garantizaran la medida de lo posible, porque hay poco talento femenino en estas disciplinas, la mayor igualdad posible, y fuimos la primera compañía del IBEX 35 en tener un consejo paritario totalmente con 50% de mujeres. Pero es que es más, es que el año pasado hicimos una reforma al reglamento del Consejo, donde nos comprometimos a que esa paridad no sea la que establece la ley de 60-40, sino que sea siempre el 50%. Evidentemente, en el caso de que tuviéramos 13 consejeros, no íbamos a partir uno por la mitad, eso también está previsto, porque el señor secretario del Consejo piensa siempre en todas las contingencias, pero nos comprometimos a que esa paridad sea el 50%. No nos vale con que la paridad fuera 40-60, no queremos retroceder. Entonces, eso imprime carácter. Tengo que recordaros que la primera presidenta de esta compañía fue una mujer, que fue Paulina Beato, y eso también se quedó en el ADN, y por tanto yo lo único que hago es recoger un testigo que me han dejado en muy buenas condiciones. Qué buen contexto para empezar a hablar de algunos aspectos ya más concretos del modelo de gobernanza. En primer lugar, una de las razones por las que estamos aquí en este ciclo es para tener la perspectiva desde alguien que ocupa la presidencia del Consejo. El anterior a ti, estoy viendo a Diego, fue Antonio Ardern en otro ciclo distinto, pero tuvimos a Toni pues, hace unos meses con nosotros. La pregunta puede parecer un poco muy abierta, pero tiene el sentido que tú quieras darle, que es ¿para quién trabaja el presidente de un consejo? Pues mira, en una compañía como... ¿Cómo lo has sentido tú? Yo puedo hablar de mi experiencia, Claro. evidentemente, pero no voy a valorar otras empresas que cada uno tiene su propósito. En el caso de Redella, y vuelvo a insistir en el servicio público y de cobertura de interés general, que es lo que yo tengo metido en mi ADN desde muy joven. Todas las empresas tenemos una función social que cumplir. Una función social en la que evidentemente está generar un valor para los accionistas, puesto que somos empresas que tenemos obligación de generar ese valor y por tanto de ser rentables, de generar dividendos, pero esto es una parte solo de lo que tiene que ser una empresa. Yo me creo, honestamente, tengo un convencimiento absoluto de que las compañías tenemos esa función social que cumplir y que por tanto no vale con mirar solo la cuenta de resultados y la retribución al accionista, que es imprescindible, no vale solamente con tener una visión financiera, y esto mis consejeros lo saben, que lo debatimos mucho, que es imprescindible, obviamente, ¿no? Tenemos que tener siempre foco en el mercado, en el precio de la acción, en cuáles son nuestros niveles de ratios financieras y de solvencia que permiten que el mercado confíe en nosotros, porque creo que la palabra clave de todo esto es la confianza. Pero evidentemente esta función de servicio público hace que tengamos que tener muy claro que una compañía tiene que generar valor también para la sociedad, y esto depende de cuáles sean los grupos de interés a los que tú impactas. En nuestro caso, desde las comunidades locales más pequeñas, no solamente tienes que tener una visión de tus empleados, de tus clientes, de tus proveedores, en nuestro caso fundamental de nuestros reguladores, que tenemos múltiples y variados, y por tanto el presidente del Consejo de Administración trabaja para la sociedad, para garantizar que la compañía cumpla con la función social que tiene encomendada, en nuestro caso por ley, pero también por los estatutos de la compañía, por los estatutos y por el Consejo de Administración. Y evidentemente también trabaja para la gente que trabaja dentro de la compañía, ¿no? Y representar, al fin y al cabo es una presidenta no ejecutiva, y esto implica tener una representación institucional, la supervisión, y un poco soy la timonel del eje que mantiene el rumbo del Consejo de Administración de la compañía con arreglo a que las políticas, la estrategia y las prioridades que se han marcado en el seno del Consejo. Y en el caso concreto de Redella, trabajo también para garantizar algo que solamente es nuestro, que es la independencia del operador del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Como somos un TSO, es decir, tenemos en la misma compañía la operación del sistema eléctrico, es decir, el cerebro, la gestión de la red de transporte, es decir, la columna vertebral, y además tenemos que desplegar la infraestructura de transporte de electricidad por España, esto hace que el operador del sistema y el transportista tengan que tener una coordinación, pero que el operador no esté al servicio del transportista en cuanto al diseño de la red, para evitar cualquier tipo de, diríamos, tentación de
sobreinvertir o sobreplanificar algo que el país no necesita. Entonces, el presidente del Consejo de Administración, el presidente de la compañía, es el garante de la independencia del operador del sistema. Esto es tan serio que, aparte de presidir un órgano de la compañía específicamente dedicado a garantizar esa independencia, tenemos que aportar todos los años un informe a la CNMC, aportamos un informe al Ministerio donde explicamos cuáles son las medidas que hemos tomado para garantizarlo, ¿no? Esta es una de las funciones fundamentales que tiene el presidente de Redeia como responsable de Red Eléctrica. Por tanto, no sé si he contestado a tu pregunta, pero... Bueno, la has contado a tu manera, que ya yo creo que... Y luego, evidentemente, dentro del Consejo de Administración, pues los reglamentos del Consejo y bueno, la ley de sociedades cotizadas, una persona que no es ejecutiva tiene que llevar los debates, garantizar la estrategia, las políticas, la buena coordinación entre todos y con ayuda inestimable del señor secretario del Consejo, que lo siento, pero es el mejor del IBEX, lo tengo yo. Diego, no te lo tomes así, el resto no os lo toméis como lo tengo yo. personal. Ahora te lo he pedido antes. Has comentado que en el caso de Redeia la presidencia es no ejecutiva. Este es, desde el punto de vista del gobierno corporativo, es probablemente uno de los temas más apasionantes, que más ríos de tinta se han vertido y que no acabará nunca, porque la evidencia académica apoya, ¿no? Y además fuertemente, ¿no? que la separación de cargos de presidente y primer ejecutivo reduce los riesgos de la compañía. Eso es algo que está muy contrastado. No quizás con el mismo grado de énfasis se contrasta o queda contrastado por la evidencia, ¿no? La generación de valor de la separación de cargos versus la combinación de cargos, ¿no? Por eso es un tema muy debatido. ¿Cómo te posicionas tú ante una realidad que tú te encontraste? Porque cuando tú llegaste a Redeia ya la separación de cargos ya se había realizado, como has mencionado tú. Cuando tuvimos a Toni Jardén con nosotros, Antonio Jardén nos contó cómo había hecho ese recorrido también en Agas, pero no es así en todas las compañías. ¿Cómo te posicionas tú ante este debate tan apasionante, ¿no? A ver, es que yo te diría que depende de la compañía, de la cultura de la compañía, para empezar, de la función que cumple la compañía y del objetivo que tenga la compañía. Yo creo que en el caso de Redeia, y bueno, hago un paréntesis, Redeia es la corporación, Red Eléctrica es el buque insignia, por decirlo en comparación, que me lo habéis oído muchas veces. Redeia es Enditex, como Red Eléctrica es Azara, es el buque insignia de la corporación. Y por tanto yo creo que en el caso nuestro tiene sentido. Y yo personalmente no podría ser una presidenta ejecutiva, porque mi competencias, de los que si quieres luego hablamos, y mi trayectoria, creo que me dotan de las capacidades necesarias para poder tener una presidencia no ejecutiva, pero no una presidencia ejecutiva, porque obviamente yo no soy una persona ni que venga de una trayectoria consolidada dentro de la propia compañía, ni tampoco que tenga un conocimiento del sistema eléctrico desde el punto de vista técnico. Y por tanto, ni tampoco soy economista y estas cosas, aunque haya hecho formación en otro sitio distinto de ESADE. Pero es cierto que yo creo que la presidencia no ejecutiva y la separación con el CEO, yo creo que tiene ventajas. Tiene ventajas porque, dicho así en plan coloquial, 4 ojos ven más que 2, pero tiene ventajas sobre todo porque al final lo que trata son con personas. Y dentro del ámbito de la compañía hay diferentes tipos de personas con diferentes roles. Está todo el equipo directivo, están los técnicos y luego están los consejeros que tienen y los servicios más transversales de la compañía. Y en la parte que, bueno, cuando yo me incorporé a Redeia como presidenta ejecutiva, recuerdo la primera conversación que tuve con el consejero delegado, porque la primera fue con Mamen, la segunda con Soco Fernández Larrea, que era y es presidenta de la Comisión de Normalizaciones y Retribuciones, pero Roberto, digo, no, porque la presidencia no ejecutiva, Roberto es el consejero delegado. Bueno, puede provocar, y dije, mira, vamos a ver, vamos a hacer un pacto, Roberto. Yo me voy a quedar con las PES y tú te vas a quedar con las IES. Y Roberto, que es un hombre muy flemático, muy británico, que tiene los ojos azules, así, me miró como diciendo, esta señora, ¿de qué me está hablando? Y le digo, mira, tú te vas a quedar con los ingenieros y los inversores y yo con los políticos y con los periodistas. Y así ha sido hasta ahora. Entonces, yo tengo unas competencias, unas capacidades en un ámbito de representación institucional, de ámbito público, político, porque al final
aunque parezca que no, el presidente del Consejo de Administración hace política, porque se tiene que relacionar con unos grupos de interés y con unos interesados que son administraciones públicas a todos los niveles, autonómica, local, supramunicipal, internacional, asociaciones de todo tipo, y tiene que entender muy bien cómo funcionan la gobernanza territorial o multinivel, que se dice, incluso con relaciones internacionales, que está en la competencia y está en unas capacidades que no necesariamente son intuitivas en un consejero delegado, ¿no? Y eso también lleva a que se hayan tomado decisiones, que esto también impacta, obviamente, impacta en la retribución. La presidenta del Consejo de Redella no tiene ni retribución variable, no tiene incentivos a largo plazo y tampoco indemnización en el caso y el consejero delegado tiene una retribución, puesto que el Consejo ha decidido otorgarle al consejero las capacidades delegadas para que ejerza la dirección de los negocios. Por tanto, yo creo que tiene muchas ventajas. Ahora, también te digo, requiere algo que para mí es esencial y que nosotros tenemos, que es confianza, complicidad y lealtad. Si no tienes una absoluta confianza, si no, y cuando digo confianza quiere decir que se eviten los hilos informativos que incentivan el ruido, y el ruido automáticamente lleva a la desconfianza. Complicidad, incluso personal, porque al final si no tienes complicidad con una persona es muy difícil conseguir que la confianza sea real, porque evidentemente no estás de acuerdo siempre en todo, hay muchas cosas que no estás de acuerdo. Y la lealtad, que para mí es el valor fundamental en todas las relaciones humanas, no familiares, incluso familiares, la lealtad. Que no la fidelidad, la lealtad. Nosotros lo tenemos. Entonces eso es un tesoro fundamental que hace que cuando haya ruido, porque evidentemente la compañía es grande, hay diferentes podamos coordinarnos, sentarnos, hablar, discrepar, pero desde una absoluta lealtad, sabiendo que los dos somos absolutamente leales y que no va a ir nadie a tratar de mover una decisión utilizando vías secundarias, alternativas, transversales, que al final llevan a la confianza. Yo suelo decir siempre que la confianza es como el cristal, que una vez que se rompe tú lo puedes reparar, pero siempre queda la cicatriz. Bueno, pues nosotros no queremos que esa confianza se rompa y utilizamos la relación como un cristal, de forma absolutamente transparente. Has introducido ya el siguiente tema con el que quería proponerte hablar, que es un poco la relación entre el Consejo y el management, entre la presidencia y el primer ejecutivo, en vuestro caso, que son dos cargos separados. Yo creo que todos los que seguimos el gobierno corporativo hemos visto un poco la evolución de este ámbito. Enron fue, recuerdo alguna vez que ha intervenido Antonio aquí en nuestros programas que lo comenta. Enron fue un punto y aparte en este sentido, porque pasamos de un modelo en el que en general en la comunidad de gobierno corporativo pensaba que el consejo pues, estaba más para acompañar, para asesorar, para sí, tomar algunas decisiones relevantes, pero estar en un segundo plano. Enron pues, nos abre los ojos a todos, ¿no? y se pone más énfasis en ese otro aspecto, ¿no? que se espera de un consejo de administración, que es controlar, que es supervisar y complementar un poco el ámbito más de advice, de asesoramiento, obviamente tomar las decisiones que la regulación exige, ¿no? ¿Cómo crees que debe ser, más allá de lo que has comentado, esa complicidad que buscas, de esa lealtad que os exigís mutuamente, consejero delegado, presidencia? Descríbenos un poco más cómo cree Beatriz Corredor, presidenta de Redella, que debe ser la relación entre, con el CEO, con el management. A ver, nosotros es que no sé cómo decirlo así, que suene fino, somos bastante emocionales, en el sentido de que yo siempre valoro que lo que tengo frente es una persona, ¿vale? Y por tanto esto favorece también que las relaciones interpersonales sean más fáciles. ¿Por qué lo digo? Nosotros tenemos un consejero independiente coordinador, el presidente no ejecutivo, el consejero delegado, y en principio el consejero independiente coordinador es una figura prevista para aquellas compañías en las que los cargos no están divididos, pero a mí me parece que tiene un enorme valor. De hecho, el consejero independiente coordinador junto con el presidente del consejo, el secretario del consejo, son los que se relacionan con los asesores de voto, que son los que hacen los roadshows todos los años, donde explican nuestra política de gobierno corporativo y también de sostenibilidad. Los equipos directivos, más allá de reportarnos a cada uno los nuestros, lo que procuramos hacer es que sean lo más transversales y permeables posibles. ¿Cómo lo hacemos? Pues evidentemente hay un comité de dirección donde hay
una serie, por cierto, también paritario, donde hay los que llevan los negocios, en el que evidentemente yo no formo parte, tampoco el operador del sistema, por razones de pulcritud y de independencia. Ahí no solamente hay personas que reportan al CEO, también hay personas que me reportan a mí, ¿no? Porque al fin y al cabo es la gestión del negocio. Por la parte de presidencia también tenemos un comité donde todos los directivos que me reportan a mí, no de primer nivel, sino de primer y segundo nivel, ponen en común también por las iniciativas que consideran y que llevan, porque yo lo que creo que es más peligroso para una compañía son los hilos y que la gente no sepa qué están haciendo los demás, porque se pierde sinergia, se pierde eficacia, se provocan desconfianzas y sobre todo se pierde eficiencia y sinergias. Y yo creo que todos, la palabra mágica, yo creo, para cualquier equipo humano es quién hace qué. Y para saber quién hace qué, tenemos que tener muy claro lo que estamos haciendo los demás. Luego tenemos una buena práctica interna, que es que todos, los que reportan al CEO o que me reportan a mí, nos juntamos para, como mínimo cada 3 meses, no para hablar del negocio, porque eso lo hablamos habitualmente, sino para hablar de todo lo que nos preocupa y demás. Evidentemente, los directivos de primer y segundo nivel reportan a las comisiones cuando tienen que ir a explicar cualquiera de los asuntos de sus respectivas competencias y van a las comisiones correspondientes. Vienen al consejo a reportar cuando hay algún tema de lo que tienen que informar y vienen al consejo de forma habitual. Pero es que además tenemos, luego hablaremos del protocolo de involucración, tenemos no está escrito en ningún lado y de hecho algún consejero lo ha planteado porque sí que tenemos un compromiso de autoevaluación anual del Consejo con un tercero externo. Tenemos la confianza en que todos los consejeros puedan acceder de forma libre a todo el management, a todo el equipo directivo y al consejero. O sea, para que un consejero quiera hablar con el consejero delegado no me tiene que llamar a mí, ni al SIC. Y para que cualquier consejero pueda hablar con un directivo de los que están en su ámbito de referencia, no me hace falta que me llamen a mí, los llaman directamente. A mí no me supone ningún tipo de desconfianza, el consejero delegado tampoco, y evidentemente esto se hace de forma natural porque se ha creado, por eso te decía lo que somos emocionales, porque se ha creado primero un nivel de confianza que permite esta apertura. Yo entiendo que esto no puede ser así en todas las compañías, pero en nuestra compañía sí es así. ¿Qué no es el consejo? Que eso es una cosa que también... el consejo no es un equipo directivo B, y por tanto, yo creo que uno de los ejercicios más difíciles para un consejero que ha sido directivo en su vida profesional es dar ese salto de que no tiene que estar arreglando los deberes de un directivo. O sea, los directivos, cuando el consejo delega en una persona, al consejero delegado, la gestión de la compañía, evidentemente tiene que confiar en la decisión que toma el consejero delegado. El consejo de administración de Redella tiene que aprobar los nombramientos de los directivos que nos reportan directamente y, por tanto, cuando viene el nombramiento de un director financiero, viene el nombramiento de una directora de sostenibilidad o viene un nombramiento de un director de compras, evidentemente esos nombramientos cuentan con la confianza del consejo porque para eso se le hemos dado al consejero delegado. Pero el consejero no es un supervisor de la actividad del CFO o del CTO no lo es. Y esto a veces cuesta trabajo. Y gestionar en qué tiene uno que meterse el consejo tiene su dificultad. Supongo que hay momentos también un poco de más tensión con el equipo directivo. Todo no es... No. La confianza, precisamente la lealtad y la confianza permite que esos momentos de tensión sean fructíferos. Porque si no tienes esa confianza, el momento de tensión es yo me guardo mi opinión, yo me guardo mi visión, no vaya a ser que, y entonces ya me encargaré yo, si es lo que creo, de hacerlo por detrás. Lo cual es una bomba de relojería para la gestión en general, lo que yo entiendo. Entonces la confianza te permite discrepar con firmeza, y discrepamos con firmeza dentro del Consejo de Administración y dentro de los equipos directivos. Pero la discrepancia con firmeza desde la lealtad permite que sea muy fructífera, porque tú siempre recibes la aportación desde la perspectiva de que esa persona está pensando que es lo mejor para la compañía. Yo de quien más he aprendido siempre es de los que me han dicho cosas que no quería escuchar. En mi época de ministra, así es. Si tú tienes un equipo que solo te dice, como decía aquella serie, yes minister, qué guapa, qué lista, qué maravillosa eres, al final te llegas a tu casa muy contenta, pero tu gestión será un desastre. O será un desastre la gestión no por ti, sino porque tú al final estás aquí para llevar el barco a buen puerto. Y como dice aquella frase, que nunca me acuerdo quién es, no hay ningún viento favorable para el que no sabe qué puerto se dirige. Entonces tienes que despegar velas y escuchar, y que te digan cosas que no quieres oír es lo mejor que te puede ocurrir porque te hace pensar. Si te lo dicen desde la lealtad, porque claro, si te lo dicen desde... Y eso es previo, es que si no tienes esa base, yo personalmente no sabría trabajar. A lo mejor soy un liderazgo absolutamente inapropiado para los tiempos que nos rodean, todo rodeado de señoros, con perdón, en sentido de señores autoritarios, con un liderazgo unipersonal, con falta de respeto a las aportaciones de los equipos.
no te voy a poner nombres porque todo el mundo sabe quién estoy pensando, y yo soy la antítesis. Yo creo que así no es bueno que se dirijan los equipos, pero probablemente esté anacrónica, ya, sea anacrónica. Bueno, anacrónica o no, yo creo que la reflexión, yo creo que a todos nos ayuda y seguro nos hace reflexionar también en nuestro ámbito. Vamos a pasar a un siguiente tema. Hemos hablado bastante de la presidencia, vamos a hablar ahora de la relación con los stakeholders, vamos a decirlo así. Vosotros sois una compañía, tú lo has mencionado al principio, con un 20% de participación de SEPI. Mercedes constata este hecho también con nosotros aquí. La participación del Estado de SEPI ahora yo diría que es foco de atracción, ¿no? En muchos medios, en muchos foros, ¿no? Ha entrado en distintas compañías dentro de ese proceso de reindustrialización, ¿no? Del país y esa política de autonomía estratégica. ¿Cuál es un poco vuestra experiencia de tener al Estado, a través de SEPI, como brazo inversor del Estado, en el accionariado de Redella? ¿Cómo es tener en tu accionariado también a quien te regula, quien te supervisa, de alguna manera, ¿no? Que esto es muy matizable, pero a veces es difícil ver las barreras entre unos organismos y otros. ¿Cómo lo vivís y cómo...? Os explico inmediatamente. A ver, en esto evidentemente, una vez más, Redella fue pionera. ¿Qué dice la ley? La ley dice que SEPI tiene que tener al menos el 10% del capital en la compañía, ¿no? Tiene el 20%, pero tiene el 20% desde hace muchos años. Quiero decir que ahora mismo la toma de posesión de grupos estatales en los accionariados, desde el punto de vista relevante en empresas de referencia y necesarias para la seguridad de los estados, no es algo que sea ajeno. Está ocurriendo, de hecho, en Europa ocurre desde hace mucho. De hecho, hay homólogos nuestros que son 100% públicos. Y hay otras compañías que tienen, no solamente del ámbito eléctrico, del ámbito energético, del ámbito de comunicaciones, del ámbito industrial, que tienen una participación estatal relevante de siempre, ¿vale? O sea, que no es algo exótico. Es verdad que esto se adapta generalmente a la coyuntura, pero en la coyuntura que estamos, lo que ha demostrado esta compañía es que tiene muy claro que los accionariados de las compañías críticas para la seguridad del Estado o relevantes para el desarrollo industrial tienen que tener una participación pública. Nuestra ley dice algo más. Nuestra ley dice además que cualquier accionista o cualquier inversor no pueda tener más del 5% de nuestro capital, ¿vale? En esa situación está, en el caso nuestro, Pontegadea, que es un accionista institucional de referencia español, y a partir de ahí pues tenemos otros inversores institucionales que tienen alrededor del 5%, porque a partir del 3% tienen que dar visibilidad al mercado de que están adquiriendo esa posición. Los que tienen el 5% del capital tienen limitados los derechos de voto, los derechos políticos, al 3%. Pero si cualquiera de estos accionistas tienen participación del 5% del capital en cualquier empresa de generación de electricidad o que realiza actividades de las que nosotros tenemos prohibido hacer porque somos regulados, entonces sus derechos de voto disminuyen al 1%. ¿Por qué? Para garantizar el control de una compañía crítica para la seguridad del Estado en todo momento. Evidentemente, desde ese punto de vista, que SEPI tenga un 20% nos da una enorme estabilidad, primero para no perder de vista que nuestra función es servicio público esencial. Por tanto, yo creo que tiene todo el sentido, pero es que además el tiempo nos va dando la razón, puesto que en otras compañías estratégicas la decisión que se ha tomado es aumentar la participación estatal para garantizar este mismo alineamiento. Y estamos totalmente, somos comparables con otros países europeos que tomaron esta decisión décadas antes que lo que estamos tomando nosotros, ¿no? Por tanto, luego tenemos esto ya es otra anécdota, a los asesores de voto, que en algunos casos cuando valoran la composición del consejo, justo calculan el 20% de capital a cuántos consejeros tocan y deciden que tocamos a 2,5 dominicales. Entonces, no estamos de acuerdo, Mercedes y yo, a quién le tenemos que cortar el brazo o la pierna. Y en definitiva, hemos decidido mantener con 3 porque nos aporta mucho más el cerebro y el cerebro no sabe por dónde cortarlo. Entonces, bueno, dicho lo cual, es verdad, no, lo digo en serio, hay algunos proxies que valoran que la participación accionarial es superior a lo que la participación del capital debería, pero no. Bueno. Y, por ejemplo, luego otro accionista, además de referencia, que tiene el 5% del capital, no ha pedido una entrada en el consejo, ¿no? Hacen el control a través de otro tipo de seguimientos. Por tanto, creo que estamos bien alineados, creo que el accionista de referencia tiene esta misma visión de interés general
No siempre estamos de acuerdo, obviamente, para eso hay un órgano colegiado. Que Bueno, y has dicho que en el Consejo discutís y debatís pero mucho, y no siempre estáis de acuerdo. Bueno, de hecho, Me he imaginado que era no mira, solo con los independientes, sino también mira, con yo los... solo te digo que el Consejo cada vez empezaba, cuando yo llegué cada vez empieza antes. Sí, empezamos, yo no, bueno, algunos estáis aquí que llevabais mucho tiempo. Empezaba a las 11 de la mañana, ahora empieza a las 9, acababa sobre la 1 de la tarde y ahora raro es el día que a las 3 hemos acabado. Y no hay intermedio, porque les dejo salir al baño, pero les pongo el café dentro para que no se me escapen. Y no se nos sobra tiempo, porque se debate mucho y se habla mucho y se profundiza mucho. Debo decir que es un consejo muy exigente para los consejeros. Tenemos comisiones todos los meses, comisiones que la auditoría puede durar 5 o 6 horas dependiendo de cuánto Mercedes también está de auditoría, la de sostenibilidad y la de nombramientos y retribuciones también. Son exhaustivos y hay muchísimas materias que quedan sobre la mesa de la comisión para volver o sea, la llevan a corrales para que vuelvan a traer más aportación antes de llevarlo al consejo. Por tanto, es un consejo muy exigente para los consejeros, trabajan muchísimo. Te voy a proponer, nos quedan como 20 minutos para dejar otros 15-20 minutos para preguntas, que creo que merecerá la pena también que alguna reflexión nos hagan. En estos 15-20 minutos hay varios temas, así que yo los voy a mencionar y... ¿Todos de golpe? No, Ah. no, todos de golpe no, todos de golpe no. Uno en este ámbito todavía de la relación con otros grupos de interés, habéis sido pioneros en Redella con vuestra política de relación del Consejo con los empleados, ¿no? Y yo creo que es algo muy novedoso. No hay tantos grupos que hayan al menos protocolizado esta política, la hayan publicado, y me gustaría que nos compartieras un poco los porqués y cómo los consejeros participan en ese proceso sin interferir a los ejecutivos y alineándose bien los mensajes, que no será fácil. A ver, esto es una propuesta que viene ya de 2020, que vino de la presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, Soco Fernández Larrea, inspirado por algunas buenas prácticas que había en consejos de Alemania, anglosajones y demás. Es verdad que ellos tienen una circunstancia que nosotros en nuestra regulación no tenemos, que es la representación de los trabajadores en el Consejo de Administración. Evidentemente esto es una cuestión delicada y difícil, no está en la cultura de esta parte de Europa, pero nos planteamos, y de hecho fue algo muy disruptivo, si había alguna manera en que el Consejo de los Empleados de la compañía, no solo los directivos, que evidentemente la tienen, pudieran tener una relación más personal para que fuera fructífera para la compañía. Entonces, bueno, se reflexionó mucho y ya llevamos 3 años con una cosa que, bueno, tenemos que cambiar el nombre, Carlos, porque es un poco encorsetado, que es protocolo de involucración de los consejeros con los empleados. ¿En qué consiste? Pues exactamente en involucrar a los consejeros con los empleados. ¿Cómo? Nosotros tenemos a lo largo del año bastantes foros, eventos en los que tratamos de explicarle a la sociedad y a la compañía lo que somos, para la que les servimos y por qué no somos tan bien conocidos, y también lo que no somos y lo que no hacemos, como por ejemplo fijar el precio de la electricidad. Pero bueno, en estos foros evidentemente se cuentan con expertos dentro de la compañía y expertos de fuera, pero también con los consejeros que comparecen. Por supuesto, dentro de la página web les invitamos a que se presentaran y contaran cuál era su experiencia, y así lo hacen. Pero además hemos inaugurado con el liderazgo de Carlos lo que se llama consejero experto. Cada uno de nuestros consejeros tiene una capacidad que luego se demuestra en la matriz de competencias y nosotros ponemos esa capacidad a disposición de toda la compañía. Entonces, tanto técnicos como directivos intermedios como primeros directivos, por ejemplo, consejeros que son especialistas en el ámbito de la macroeconomía o que son especialistas en mercados de inversión o que son especialistas en auditoría en contabilidad o en temas de gestión administrativa o en regulación, se juntan, además lo hacen en la sala del consejo, que hay empleados que no habían visto en 30 años la sala del consejo, se sientan en la sala del consejo y el consejero, desde su competencia, les explica determinado tema y el equipo técnico y directivo le pregunta, les expone o les cuenta qué hace cada uno. También les invitamos a participar en todos los foros que hace la compañía para los empleados, porque tiene una política también de comunicación interna y de gestión de los empleados, donde se les ofrece participar en determinadas reuniones con diferentes expertos, diferentes temas. Se les invita también a los consejeros. A los consejeros los llevamos todas las veces que podemos fuera de la sede a conocer instalaciones y a conocer a la gente que está en otros centros de trabajo. Nuestras instalaciones son muy llamativas, son muy interesantes, como la interconexión con el Golfo de Vizcaya, por ejemplo, o subestaciones que tienen especiales, los centros de procesos de datos. Y más recientemente los llevamos a un parque natural, a los Alcornocales, a Cádiz,
donde, por cierto, un consejero se nos despistó durante un tiempo de encerrado dentro de la jaula de los alimoches, no diré quién fue, porque el personal del parque cerró y el consejero, muy responsable, le habían dicho que no hiciéramos mucho ruido porque se alteraban los corzos y los alimoches, que son aves necrófagas, señores, y este consejero, muy respetuoso, no dijo nada, y cuando se dio cuenta ya nos habíamos ido. Es decir, nos llevamos a conocer nuestra política de sostenibilidad, de aportación a la naturaleza. Bueno, entonces, eso también lo hacemos. Y luego también lo que les invitamos y les damos es todos los meses una sesión específica de formación con temas que previamente ellos han puesto sobre la mesa, que les parece que necesitarían reforzar o que les interesa profundizar. Y en ese formato lo que hacemos es invitar a expertos externos de la casa y también a expertos de la casa, internos, o sea, de fuera y de dentro, y a los propios consejeros, donde se expone una visión, se expone otra visión y después se hacen preguntas para su propia formación. Yo creo que esto enriquece muchísimo la interrelación entre todos y hace que los empleados y directivos entiendan muy bien para qué les sirve el consejo. Se sienten representados en la toma de decisiones y también a la hora de tomar decisiones el consejo no sobrevuela así como una especie de narrador omnisciente lo que pasa en la compañía, sino que lo aterriza hasta el punto de poder debatir directamente con un técnico por qué está aportando determinada propuesta a los equipos directivos. Y yo creo que cuando tú tienes la capacidad de que tu compañía tenga las herramientas y los foros donde la gente se escuche y hable con libertad. Hay una frase que leímos ayer, ¿verdad?, en una de las paredes de nuestro campus de formación, que dice, una frase de Einstein que dice que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Cuando tienes una materia gris tan espectacular como la que hay en la compañía, un corazones tan leales y con esa vocación de servicio público, y les das la libertad de pensar y de expresarse en libertad, te aseguro que se crea una especie de inteligencia colectiva mágica que genera muchísimo valor para la compañía. Y los consejeros lo han percibido tanto que se apuntan todos masivamente a este tipo de actividades, a pesar de que les supone una preparación, porque evidentemente se les avisa, Carlos les lleva totalmente anticipada la agenda, qué va a pasar, quiénes son, con quién hay que contar, cuál es la agenda, qué tema se va a abrir, qué va a hablar, quién va a ser la presentación, para que puedan garantizar una gestión óptima de sus agendas, que son muy exigentes fuera de la compañía también. Lo de consejero alimoche me ha dejado empatado. No te ves, pero Yo ya creía que lo había oído todo con el consejero delegado Ojos Azules, ya consejero alimoche, esto es... No, es que fíjate si la vivencia con la naturaleza es intensa. Hablando de naturaleza, vamos a entrar en un tema que sé que especialmente en Redella habéis cuidado, que es todos los ámbitos de sostenibilidad. Y te voy a hacer dos preguntas en una porque ya tenemos que empezar a avanzar en la temática que tenemos. Uno, la directora de sostenibilidad, lo has dicho antes, depende de ti. Sí. Esa es una primera pregunta, ¿no? ¿Por qué? Nuestra querida Eva Pagán, que es antigua alumna de esta casa. Dos, vosotros habéis sido de las compañías que no habéis seguido las indicaciones de la guía técnica de la CNMV totalmente. Levanta la ceja Totalmente. En cuanto a qué queda en la Comisión de Sostenibilidad y qué queda en la Comisión de Auditoría. ¿Qué pasa? Que la Comisión de Sostenibilidad no es obligatoria y, por tanto, no todas las compañías la tienen. Y, por tanto, tú no puedes poner determinadas competencias en algo que no existe y que, además, depende también de la propia decisión de la compañía. Nosotros sí la tenemos y es una comisión súper madura, porque todo esto que os he comentado se mide. O sea, tenemos una medición de, bueno, indicadores, hay miles de indicadores, la directiva exige 96, nosotros reportamos 900, pero para poder reportar todos esos indicadores, por ejemplo, para el Dow Jones, lo que hacemos es establecer unos mecanismos de medición y de gestión del dato tan exigentes como la información financiera. Es decir, el sistema de control interno de la información no financiera sigue el mismo proceso y la misma robustez de dato y trazabilidad que tiene la información financiera. Y además ahora mismo estamos ya en pruebas metodológicas y de auditoría interna del sistema de control interno de la información en sostenibilidad, que es súper técnica, que tiene una serie de indicadores muy precisos y muy propios, que conoce la Comisión de Sostenibilidad y que conoce la Dirección Corporativa de Sostenibilidad. Pero evidentemente ni somos ajenos ni debemos a las directrices de buen gobierno y de gobernanza de la CNMV. Y por tanto lo que hemos hecho es darle la formación adicional que requieren los miembros de la Comisión de Auditoría, pero permitiendo que sea la Comisión de Sostenibilidad la que también gestione la calidad, el contenido del dato, aunque el continente y la gestión también se comparta con la Comisión de Auditoría. Por tanto, son las dos las que elevan al final al Consejo esa decisión. Pero siempre somos muy obedientes
con todas las recomendaciones que vienen de nuestro gran supervisor. Déjame que dé un salto, habría mucho tema que hablar en el ámbito de la sostenibilidad, pero me gustaría, yo creo que no hay un evento de gobierno corporativo en estos días que no haya una cuña relacionada con la geopolítica, que es el trending topic, ¿no?, de las agendas de los consejos hoy. Además está Ramón Sotomayor, consejero de Velatia, que estuvo hace unos días con nosotros en un evento, en el ciclo de geopolítica y consejos que también tenemos aquí en ESADE. ¿Cómo habéis incorporado todo este ámbito que siempre ha estado ahí? Nosotros en nuestros programas lo tenemos desde la primera edición, el tema de la geopolítica, pero que ahora ha cobrado mucha relevancia, probablemente a raíz del COVID y muchas cosas que han ocurrido después, pues le ha dado todavía más fuerza, ¿no? ¿Cómo habéis integrado este ámbito en vuestra agenda, en la gestión de riesgos? ¿Qué A protagonismo ver, le habéis es dado? que estaba ya, o sea, es que no hemos tenido que inventar, es que ya estaba, es que lo de que la empresa se anticipa es absolutamente real. Estaba porque, aparte que en el Consejo tenemos perfiles excelentes, especialistas en geopolítica, tanto desde el punto de vista macro como desde el punto de vista del mercados de inversión, y por tanto es algo que está siempre. A ver, nosotros somos una compañía, insisto, cotizada, que sale a buscar capital al mercado y por tanto tiene la obligación de ver cuál es las tendencias que el mercado de capitales internacional se están marcando. Entonces, para hablar de mi experiencia, yo llegué en plena pandemia. La pandemia produjo un colapso de los canales comerciales y produjo como consecuencia un aumento de los precios de materias primas, de nuestras necesarias para nuestras infraestructuras, de los servicios, del transporte. Y este encarecimiento, evidentemente, llevó a una reflexión por parte también del Consejo de Administración, por una razón, porque nosotros tenemos que aprovisionarnos con mucha anticipación de materiales esenciales que, como consecuencia de la pandemia y a continuación de la guerra de Ucrania, se hicieron críticos para todos nuestros homólogos europeos. Cables submarinos, acero para transformadores, reactancias, servicios de ingeniería específicos para nuestro tema y un momento de gran disrupción tecnológica precisamente para evitar la dependencia con los combustibles fósiles y para conseguir que la Unión Europea cumpla con los objetivos de descarbonización en temas de gases contaminantes. Entonces, cuando tienes que aprovisionarte con mucha anticipación, tienes que tener una visión muy grande de lo que está ocurriendo en el mundo. Tenemos también una compañía que es Red Inter, que opera en 3 países de Latinoamérica, Brasil, Chile y Perú, y por tanto la coyuntura geoestratégica latinoamericana nos impacta mucho. Las economías, para tomar una decisión de inversión, tienes que saber por dónde van las economías de estos países. Entonces, la geopolítica es algo que está en nuestro Consejo desde siempre, porque no tenemos más remedio para nuestra propia supervivencia, ¿no? Y desde que la Unión Europea decidió, como consecuencia de la guerra de Ucrania, que nuestro compromiso y necesidad era la autonomía estratégica en materia energética, y desde el momento que para que esto se cumpla en la Unión Europea, las renovables de la península ibérica, España y Portugal, son absolutamente imprescindibles y críticas, pues obviamente esto implica que tengamos que tener mucha visión en cuáles son las decisiones que se están tomando en órganos supranacionales como la Unión Europea, y nos impacta también, y ahora es algo que el Consejo se está planteando, qué pasa con esta nueva ola antisostenibilidad que viene del otro lado del Atlántico, que por otro lado ya nos habíamos planteado hace 2 años, porque venía habiendo decisiones de tribunales, por ejemplo, de Estados Unidos, donde se estaba ya poniendo en cuestión la obligación de las empresas de tener políticas en diversidad o políticas en sostenibilidad. Como tenemos bastantes expertos en el Consejo que son especialistas en inversión, le preguntamos qué está pasando con los fondos de inversión internacionales, en otras cosas son inversores nuestros, en la gestión de carteras vinculadas a sostenibilidad. La respuesta fue nada. Estos fondos internacionales, muchos americanos, que evidentemente están diversificados, y en el caso de las empresas europeas como nosotros la sostenibilidad no la tenemos puesta como algo de copostureo, copostureo social, ni de postureo de género. Es que no nos la creemos porque tenemos obligación de serlo. Por tanto, nuestra política va a seguir siendo la sostenibilidad, y nuestros inversores que están vinculados a las políticas de sostenibilidad, de momento confían en nosotros. Entonces, la reflexión estratégica que estamos iniciando, porque tenemos que darle al mercado este año otro plan estratégico nuevo a partir de 2025, es si la sostenibilidad tiene que seguir explícitamente como el contorno que rige toda nuestra estrategia, o la vamos a esconder porque viene otro. Yo, mi opinión personal, y yo lo he manifestado públicamente al Consejo, es que nosotros somos lo que somos y que la coyuntura es una coyuntura. Y como tal, nosotros tenemos que mirar a largo plazo. Nuestro largo plazo es a 2040 como mínimo. Y a 2040 hay un señor que no va a seguir siendo presidente de Estados Unidos.
La última pregunta, ya un poco de cierre y un poco también para que compartas un poco tus aprendizajes. Te voy a proponer una estructura que la he hecho la hice con Antonio Yardén, la hice con José Ignacio Gurriozarri anteriormente, que también estuvo con nosotros hablando de estas cosas. De empezar de nuevo como presidenta de Redella, ¿qué volverías a hacer igual? ¿Qué no volverías a hacer? ¿Y qué harías de forma un poco diferente? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando yo me incorporé... Ya se me va a escapar. No, te lo voy a decir. A ver, yo me incorporé el 25 de febrero de 2020. El día 12 de marzo de 2020 estábamos todos encerrados. Hasta un año y medio después, yo no vi las piernas de todos los consejeros, porque los veían en la pantalla. O sea, estuve un año y medio dirigiendo el Consejo de Administración online. Los primeros 6 meses, todos online, y a partir de los 6 meses estábamos los presidentes de comisiones, el consejero delegado, el secretario y yo, y el resto online. Por tanto, es que, claro, si yo pudiera elegir, pues diría, por favor, los quiero en persona. No. Luego descubrí lo alto que era Antonio Gómez Ciria. Claro, los quiero en persona. Entonces, a ver, ¿qué volvería a hacer? Pues volvería a hacer lo que hice, que fue tener esos primeros 15 días de inmersión en todo lo que era la compañía, gracias al consejero delegado, que me encerró con llave para que no saliera y me fue presentando todos los equipos directivos. Esto es lo que hacemos, ¿no? Y volvería a hacer lo que hice con el consejero delegado, sentarnos durante 6 meses a reflexionar juntos con un organigrama cómo tiene que ser la compañía para alinear a plan estratégico. Yo creo que este departamento estaría mejor bajo la dirección del CEO. Creo que esto, si estuvimos 6 meses hablando de esto, lo volvería a hacer. ¿Qué no volvería a hacer? Pues, pues a lo mejor pensar que tu manera de ver las cosas la comparte todo el mundo. O sea, yo creo que al final tienes que venir, soy muy humilde, y escuchar. O sea, yo me gusta escuchar, pero creo que escucharía más. ¿Algo de forma diferente? Algo Que cambiarías algo de lo que has hecho, pero poco. Que ajustarías un poco No el sé, es que fine-tuning hemos ese que dicen hecho... los... ¿Sabes lo que pasa? Que durante estos 5 años hemos ido ajustando muchísimas cosas, Mario. O sea, es que se ha cambiado mucho la manera de trabajar de la compañía. Pues dejémoslo, Es que no lo sé, dejémoslo ¿qué ahí, haría de forma dejémoslo ahí. Yo creo diferente? que... Pues, no sé, os pondría de comer mejor a las No. consejeras. Yo creo que déjame ceder ahora la palabra a algunas de las personas que están por aquí con nosotros, que seguro que alguna reflexión todavía les gustaría oírte. Tenemos ahora 10-12 minutos para algunas preguntas. Os voy a pedir rapidez y le voy a pedir máxima rapidez a la presidenta. Yo es que soy un poco intensa. Venga, ¿quién rompe el hielo? Preséntate y así te... Es presidente de una compañía, ¿eh? Sí, soy presidente y voy a preguntar por la presidencia no ejecutiva también. Yo soy Alberto Calles, presidente de My Investor en estos momentos. Mi pregunta es sobre el modelo tan gráficamente has dicho con las P's y las I's, ¿no? Dos cosas. Una es dónde pones la R de reguladores, si es I o es P. Y otra es si hay algún tipo de matiz en el hecho de que el presidente... No, yo creo que lo que has contado es un poco el presidente no ejecutivo barra independiente. Evidentemente, si es independiente tiene que ser no ejecutivo, pero si es no ejecutivo no tendría por qué ser independiente. No sé si ahí le ves algún matiz de gestión en el modelo que has pintado así de una forma muy gráfica, como decía. A ver, la regulación, en el caso de nuestro organigrama, la regulación depende del CEO, está pensada también porque nuestro negocio es absolutamente regulado, pero en la parte de relación institucional también la ejerzo yo. Entonces tenemos dos ámbitos, la parte institucional y la parte técnica, donde evidentemente todo el equipo de regulación está en contacto con los equipos de regulación de los organismos que nos regulan y también, por ejemplo, en el ámbito del ministerio, ¿no? Pero la relación con el ministerio, los ministerios, al máximo nivel la llevo yo. Entonces, el ámbito de regulación yo creo que es más bien tirando a mixto, pero el organigrama está dependiendo de la parte jurídica y de la parte, por tanto, del CEO. Y repíteme la segunda pregunta que se me acaba de olvidar. Sí, que si hay algún matiz... Sí, lo independiente. A ver, en mi caso, mi consideración es otros externos, porque se considera que al haber sido designada a propuesta de la esta referencia, no puedo ser independiente. Lo que pasa es que yo, y esto es un debate que tenemos, todos los consejeros al final son independientes, incluso los dominicales, porque las decisiones que toman, las toman bajo su responsabilidad personal y patrimonial. Y por tanto, el hecho de que tengan una representación dominical no les hace menos independientes. Lo que pasa es que, evidentemente, en el caso de nuestra compañía, o sea, nosotros solo tenemos un ejecutivo en el consejo, que es el consejo delegado.
solo, pero otras compañías tienen otro modelo. Entonces yo creo que depende un poco del modelo, ¿no? Y el modelo depende de cuál es tu función, cuál es tu propósito, cuál es el servicio que prestas y cuál es tu cultura, que al final es algo muy poco trasladable, ¿no? Entonces no te puedo contestar estrictamente a la pregunta. En nuestro caso, pues es como os he contado, ¿no? Que no digo que sea lo mejor, es lo nuestro. Tenemos Blanca por ahí. Bueno, muchas gracias, Beatriz, por la explicación. La verdad que tenía muchas preguntas, pero has contestado casi todas. Pero cuando una empresa se plantea una transformación de negocio por el entorno y por todo lo que está pasando, ¿qué opinas? ¿Que tiene más valor que lo acometan ejecutivos que han estado siempre en la compañía, que conocen perfectamente cómo ha evolucionado hasta el momento? ¿O crees que debe ser alguien totalmente diferente que imponga unas dinámicas diferentes, una visión y que no le pese tanto el legacy? A ver, esa pregunta la voy a contestar, por favor, que nadie piense en nadie en concreto, porque sé que lo que estáis pensando todos y todas. A ver, yo creo que una de las cosas que las compañías, yo creo que nos hemos incorporado todos de forma evidente es a la necesidad de adaptabilidad. Yo recuerdo cuando yo estaba en el ministerio, en una entrevista, el ministerio, ¿os acordáis? 2008, 2012, crisis financiera internacional, no tengo que contar lo que pasó, ¿no? Y le pregunto a una periodista, ¿el gobierno improvisa? Claro, yo le contesté lo siguiente, si por improvisar se entiende adaptarse rápidamente a cambios inesperados, sí, el gobierno improvisa. Y mi jefa de comunicación, que estás loca, de titular te van a poner el gobierno improvisa. Creo que se ha demostrado que, bueno, se ha hablado del entorno VUCA, del entorno, de todos esos entornos, ¿no? Evidentemente, la adaptabilidad, que lo podéis creer, pero improvisar es adaptarse a circunstancias no previsibles, es absolutamente imprescindible para las compañías, porque está pasando todo tan rápido y en un contexto temporal que o te adaptas o mueres. Entonces, la capacidad de adaptación no solamente tiene que ver con que las personas que están tomen las decisiones correctas y abran la vista a lo que está ocurriendo alrededor, sino a lo mejor pensar que necesitas otro tipo de personas, otro tipo de talento. Sobre todo si estás adaptando tu negocio. Evidentemente, si tú adaptas un negocio o incorporas, pero en el caso nuestro, cuando se incorporéis pasar, necesitas un talento que tenga algo que ver con este negocio, ¿no? Que esto sea por cambiar a las personas que están en la cúspide, pues tiene riesgos, porque hay una cosa que para mí es un valor esencial para una compañía, que es la cultura. Entonces, ¿una persona de fuera puede entender la cultura? Sí. ¿Una persona de fuera puede cambiar la cultura porque la compañía lo requiere? También. ¿Puede darle un sacudido si la compañía no tiene la capacidad de adaptación? Pues también. Pero yo creo que en todo caso dependerá del momento y dependerá de las personas, una vez más, ¿no? A una determinada compañía, con una persona que sea ajena a la cultura, que no se puede identificar con esa cultura, le puede causar un problema de gestión de equipos, o una persona que sea ajena a la cultura puede romper con inercias de un equipo que ya estuviera maleado o que tuviera conflictos. Entonces, yo creo que hay que elegir muy bien el momento, y esto es una capacidad que tienen muchas de las compañías que buscan directivos y que adaptan a la cultura. Yo creo que es súper crítico que en este caso los que tengan la capacidad de decisión o de proposición de un directivo acierten con el momento en que la compañía se encuentra. Muy bien. Hola, gracias, Beatriz. Ha sido realmente esclarecedor, porque por una vez no me he enterado cómo funciona un consejo tan complejo como el de Redella. Sin embargo, primero voy a hacer la primera parte de la pregunta, es que me ha parecido entender que tenéis intereses en Latinoamérica. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué sentido tiene cuando es una compañía tan fuertemente arraigada a un territorio con una regulación, con unas necesidades específicas, con un continente detrás, con una forma de hacer política, de entender la sociedad tan nacional, por decirlo de alguna manera? ¿Qué sentido tiene los intereses en Latinoamérica? A ver, en Latinoamérica llevamos 25 años, en Perú fue la primera geografía, y en Brasil y ahora Chile. En su momento estuvo en Bolivia, que fue expropiada, pues bueno, se salió de Bolivia de forma abrupta. Y después fuimos indemnizados, ¿eh? Eso no me tocó a mí, afortunadamente. Se decidió diversificarse. Básicamente el motivo es, si tú eres una empresa regulada, cuyos ingresos están regulados y dependes de un periodo regulatorio muy corto, donde ese periodo regulatorio es muy rígido, primero porque tú tienes los ingresos determinados para un periodo y ahí no te vas a mover, y segundo porque la planificación que define la red de transporte en España es vinculante. Es decir, nosotros, cuando el gobierno dice tenéis que hacer estas infraestructuras,
es obligatorio para nosotros. Cuando la infraestructura está madura, y yo creo que me entenderán fenomenal los que conocen en gas, tienes que tomar una decisión existencial. Es si tu modelo de negocio va a ser hacer un mantenimiento de una infraestructura que ya está madura, o la compañía tiene necesidad de crecer. Cuando estás cotizada, si tienes una empresa pública 100%, igual te puedes permitir ser una empresa de mantenimiento. Pero cuando estás cotizada tienes que darle un valor al accionista. Entonces, ¿qué sé hacer yo bien? Pues yo sé hacer redes de transporte y distribución e integración de renovables y control de las líneas de atención de transporte de forma excelente, de forma pionera y en todo el mundo, porque el sistema eléctrico español es el que mejor integra renovables de todo el mundo, pero sí hay capacidades que solo tenemos nosotros. Entonces, sabemos hacer líneas de transporte y sabemos operarlas. Como tenemos que crecer porque los ingresos y la actividad en España está limitada, ¿dónde vamos? Pues a donde conocemos que la seguridad jurídica y el entorno jurídico es... Sí, porque mira, en Perú no nos han movido una coma de los contratos porque se nos adjudicaron los activos hace 25 años, ni una coma. En Chile son a perpetuidad y en otros países son a 30 años. Quiero decir que cuando tú eliges bien la geografía, haces un buen estudio y... pues no tienes por qué tener ningún riesgo. De hecho, se valora todos los años cuál es la rentabilidad de las inversiones que tenemos fuera, ¿no? Buscas un buen socio y evidentemente somos una empresa confiable para las autoridades. Y nos sirve para diversificar ingresos en un momento en el que la compañía tiene que plantearse qué quiere hacer en el futuro. Ahora sí que tenemos por delante un ciclo inversor nuevo, no sabemos la envergadura que va a tener, pero intuimos que va a ser grande y evidentemente el foco de la compañía es hacer lo que tenemos que hacer porque es obligatorio, pero más allá de lo que es obligatorio tenemos que plantearnos si la compañía tiene una función que cumplir más allá de los 5 años que nos marca la planificación. Es que nos marca 5 años y 5 años es nada para el futuro de la compañía, ¿no? Entonces nosotros en estos momentos tenemos una muy buena vinculación con Latinoamérica y evidentemente el Consejo de Administración decidirá según la coyuntura que tengamos que afrontar en cada momento. Pero me parece pertinente tu pregunta, claro que sí. Arantxa. Muchas gracias, Beatriz. La verdad es que da gusto oír a una presidenta de un consejo de administración hablar como hablas, así que ¿Por qué? Estamos encantados porque es muy interesante. La verdad que me encanta todo el planteamiento que haces. Bueno, yo soy Arantxa, soy miembro del Consejo Asesor de CIRSA y de ATAM también y trabajo además ahora en una pequeña empresa, soy directora de sostenibilidad. Y mi pregunta tiene que ver con un tema muy concreto que es con ciberseguridad y tecnología. ¿Cómo lo incorporáis al Consejo? Sí, muy importante. Con formación, con perfiles específicos. Y eso me lleva a una segunda pregunta sobre el perfil de los consejeros. O sea, ¿cómo se tiene que hacer un balance entre un perfil más generalista versus un perfil que sepa del sector, uno que sepa de temas concretos? ¿Y cuánto tiempo tarda un consejo en estructurarse, vamos a decir, para que esos perfiles aporten valor a una compañía? A ver, es que una de las cosas que no he dicho es cuál es la composición de nuestro grupo. Nuestro grupo ahora mismo tiene Red Eléctrica, tiene Red Inter, que os he dicho que es la parte internacional, tiene Reintel, que es la parte que lleva la fibra óptica oscura, y tiene Elewit. Elewit es una compañía que tiene 6 años, que se creó precisamente para coordinar toda la parte de innovación y tecnología de la compañía. Y lo está haciendo muy bien. Tiene un fondo de inversión en base tecnológica participado por Axis, del ICO, y por el Banco Europeo de Inversiones, a través del FEI, y tiene mucho foco en la innovación. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos un servicio de estudios que la verdad es que me parecía una herramienta muy digna de ser impulsada, que lo que hace es abre el radar en todo el ecosistema y se plantea una serie de preguntas sobre qué va a ocurrir en los campos en los que la compañía tiene posicionamiento o en los campos que van a afectar a la compañía, como la ciberseguridad, la inteligencia artificial. Pensad que somos la primera infraestructura crítica del país y que la operación del sistema eléctrico tiene unos requisitos de protección contra ataques cibernéticos, por supuesto físicos, pero sobre todo cibernéticos, que hacen que la inversión en este tipo de herramientas sea muy, muy, muy importante en términos financieros y también en términos de capital humano, ¿no? Entonces, la obligación que tenemos de proteger los sistemas hace que la ciberseguridad esté interiorizada por la compañía a todos los niveles. Tenemos una relación muy directa con el INCIBE y con el CENEPIC, y se hacen formaciones a toda la compañía, incluso campañas de phishing falsos, a los que caen 3 veces se les tira de las orejas. Sí, porque tenemos muy conscientes de que la ciberseguridad es uno de nuestros flancos. Desde la guerra de Ucrania, además, se ha intensificado todavía más la necesidad de proteger los activos. Debo decir que a día de hoy, no veo madera por aquí, la pata de la silla tampoco. No. Lo siento, ¿eh? No sabía yo de esta... No la tengo, pero es que no quiero hablar, porque esto, en fin. Entonces, desde la guerra de Ucrania se han intensificado sobre todo los simulacros y los ataques. O sea, evidentemente tenemos equipos que se dedican
internamente atacar continuamente los sistemas a ver si hay alguna vulnerabilidad y actualizarlos. Y por tanto, esto desde el primer momento estuvo en la agenda del Consejo de Administración porque lo tenemos también metido en nuestra cabeza. Se ha hecho formación específica, se ha llamado, aparte de que el INCIBE y los miembros de la Guardia Civil que se encargan también de toda la unidad de ciberdelincuencia, han venido a formar a los empleados y a los directivos, nos han puesto a prueba, nos han puesto trampas en las que algunos caen. Además de eso, tenemos una formación del propio Consejo donde se invitan a venir expertos para que se haga la correspondiente formación. Y en inteligencia artificial, por ejemplo, el Servicio de Estudios se anticipó, hizo ya hace 2 años un estudio sobre ética y tecnología para ver cómo tenemos que afrontar todo este tipo de herramientas internamente. Se está haciendo ya formación hace tiempo en herramientas de inteligencia artificial corporativa a los empleados y a los directivos y, por tanto, esta capacidad de anticipación es una garantía de que las cosas se hacen a tiempo, ¿no? Y que cuando llega el reto o llega la incidencia, pues estamos preparados. Me has hecho otra pregunta después, que no me acuerdo cuál. Los perfiles, la matriz de competencias. A ver, nosotros nos sometemos todos los años a una autoevaluación del Consejo por un tercero, por un externo, y actualizamos la matriz de competencias. Por ejemplo, durante un tiempo estuvimos planteando si teníamos que incorporar una persona, un perfil que conociera en el negocio satelital y decidimos que, teniendo dispersa tu consejo de administración, no era necesario, ¿no? Entonces sí que tenemos mucho foco en cuáles son las cuestiones transversales que la compañía tiene que asumir. Y hasta ahora debo decir que el Consejo de Administración ha respondido perfectamente a los perfiles que necesitamos y así ahí está, ¿no?, el rendimiento que tenemos. Pero así nos sometemos todos los años a esta evaluación y actualizamos la matriz de competencias. La última pregunta, Miguel Ángel, muy rápida y te pido brevedad. Muy rápida. Miguel Ángel Morcuende de IBM, estoy en el Centro de Gobierno Corporativo desde hace unos meses con Mario y el resto. Me interesa un poco qué perspectivas tenéis en cuanto a la energía de todos estos sistemas que van a venir a España de data center, porque ayer estuve en una conversación muy interesante. ¿Cómo lo estáis contemplando? Porque no es ningún tipo de... Me alegra que me hagas esa pregunta. No, todo lo contrario. A ver, España tiene una posición absolutamente ventajosa para la industrialización, la descarbonización de la industria propia y la industria futura que requiere contingentes de electricidad intensivos. Una de las industrias que está viniendo a España precisamente por la potencia de renovables, por la seguridad del suministro, por la calidad del sistema y por la conectividad que tenemos de alta calidad son las empresas que gestionan centros de procesos de datos, ¿vale? Estas empresas tienen una característica muy diferencial con respecto de otras empresas intensivas. Es que necesitan el 100% del suministro que requieren el 100% del tiempo. Mientras que otro tipo de industrias tienen una mayor flexibilidad y se les puede incorporar a la gestión del sistema pidiéndoles que suban o bajen su capacidad de demanda según las circunstancias. Los centros de datos no tienen esa flexibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas infraestructuras y con todas las demás? Cuando se decide por parte del gobierno dónde tienen que implantarse las infraestructuras, nuestra aportaciones técnicas, es decir, nosotros decimos qué requiere el sistema para seguir siendo 100% seguro en el plazo que nos marca el gobierno o la hoja de ruta que en este caso marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es a 2030 quiero tener este mix energético, quiero tener esta eficiencia, quiero tener esta energía, ¿qué tenemos que hacer? Entonces nosotros le decimos, creemos que tenemos que hacer esto, esto y esto, ¿no? Y luego además te vienen otros señores que te dicen, es que necesitamos subir la demanda. Para que os hagáis una idea de hasta qué cifras estamos hablando en España, la demanda punta en España reciente son menos de 45.000 megas, ¿vale? Lo que se ha solicitado para la nueva planificación son 100.000. Estamos hablando de duplicar la demanda punta. Evidentemente tienes que tener una generación que te acompañe, que es la incorporación de los medios de generación, flexibilidad, almacenamiento, ¿vale? Pero lo que tienes que tener también es un orden de cómo vas a priorizar esa demanda, ¿vale? Y esa priorización de la demanda, que obviamente en el mundo no se va a acabar en 2030, se puede ir escalonando, no la tiene que decidir Red Eléctrica, la tienen que decidir las autoridades políticas y administrativas, que son las que van a decidir dónde se implanta la industria y qué le exigen a la industria a cambio de que se implante su territorio para consumir energía que vamos a pagar todos los consumidores y el agua que vamos a pagar todos los consumidores. Y es una decisión política. Es decir, yo digo, si tú quieres poner una industria en el sitio A y esta industria demanda 300 megavatios, a mí me tienes que preguntar qué tenemos que hacer para que eso sea estable, que tenga el suministro que requiere y que no le falte nunca. Y nosotros le decimos, tenemos que hacer esto, esto y esto. Pero la decisión sobre si se incorpora o no es nuestra. Los centros de datos, os pongo un ejemplo, acabamos de estar hace 2 semanas en Irlanda. ¿Por qué en Irlanda? Porque Irlanda tiene más interconexión con el continente que nosotros desde el punto de vista eléctrico. Nosotros somos más isla que Irlanda.
Entonces es un sistema que nos interesaba conocer y porque tiene una enorme demanda de centros de datos. Tanta demanda que tiene el 20% de su consumo eléctrico, el 20% viene de centros de datos que están alrededor de Berlín. De Dublín, perdón, de Dublín. Esto supone un reto para el sistema eléctrico brutal porque requieren la electricidad 100% del tiempo, 100% de potencia, ¿no? Pues el gobierno irlandés tiene un problema porque para garantizar la seguridad del suministro y la estabilidad del sistema necesita que los centros de datos estén en otro lado y que se impongan otro tipo de industrias. Y han hecho una moratoria sine die, que es lo que en parte está llevando a que estas industrias vengan a un sitio como España. Claro que España tiene la oportunidad de reflexionar sobre qué centros de datos ahora, qué centros de datos después y qué centros de datos no, porque no todos los operadores ofrecen lo mismo. ¿Qué me dicen los políticos? Por ejemplo, los presidentes de las comunidades autónomas, pues preguntan a estas compañías ¿qué me ofreces para el territorio? ¿Qué tipo de empleo? ¿Qué tipo de, cómo tiras de la industria local? Si creas un centro de innovación, si haces formación de jóvenes, si creas un ecosistema, el que sea, ¿no? Y hay empresas que tienen capacidad para ofertar ese tipo de mejoras territoriales, empleo y economía, y otras que no. Entonces es una decisión que nos sobrepasa, ¿no? Por eso digo que el que me quiera pedir megavatios no es la persona adecuada. Muy bien. Pues vamos a dejarlo ahí. Os voy a pedir un aplauso para Beatriz, de verdad. Mil gracias por esa naturalidad, por compartir un poco experiencia, reflexiones. Espero que a los presidentes, Regina, a antiguos alumnos todos ellos, Alberto, vicepresidentes, consejeros que aspiráis a presidentes. O sea que Pero todo alguien se puede aspirar a presidente. Después de que lo que has contado, yo creo que has enamorado a la causa a un montón de gente en esta sala. ¿Sabes lo que pasa, Mario? Eso lo digo muchas veces cuando me preguntan chicas jóvenes, sobre todo, y yo digo que uno tiene que ser genuino. Hay una frase por ahí que dice que uno puede engañar a pocos mucho tiempo, a muchos poco tiempo, pero no a muchos mucho tiempo. Pero al final uno tiene que ser genuino y si tú encajas con el perfil de lo que necesita tu compañía, fenomenal. Si no, tendrás que estar en otro sitio. Pues mil gracias por tu genuidad. Y bueno, para todos vosotros, yo me quedaría con algunas palabras, ¿no? Yo creo que esa utilidad pública social a la que te has referido como carácter, ¿no? El razón de ser de Redella, impregna muchas de las cosas que nos has explicado desde la relación con tus accionistas, con tus empleados, el modelo de gobernanza. Y luego, en la parte más personal de lo que implica la gobernanza, he apuntado palabras maravillosas como confianza, debate, lealtad, compromiso, escuchar. Bueno, yo creo que seguro que aprendemos cada uno de nosotros algo para aplicarlo a nuestra propia realidad, ¿no? Y nada, a todos vosotros, gracias. Agradecer a todos los que apoyan el Centro de Gobierno Corporativo, porque todo esto no sería posible si no hubiera empresas como PwC, como IBM, como Georgeson, Diligent, en nuestro club de antiguos alumnos que está siempre con nosotros, Mercer, que me he olvidado de ellos. Gracias a todos ellos por ayudarnos, ¿no? A contribuir al debate público, al debate social en este ámbito tan importante como es la gobernanza y os seguiremos convocando. Los siguientes, eres la primera, pero no la última. El siguiente que estará... Si fuera la última sería que has fracasado en tu primer intento. Efectivamente. Así que... En mayo tendremos a Juan María Nin por aquí, en junio... Buen amigo. En junio tendremos a Ignacio Garralda y el próximo curso seguiremos desarrollando este ciclo con otros personajes que invitaremos a nuestra nueva sede. Así que mil gracias a todos Vosotros. y nada, nos vemos en breve.